Muy buenas tardes, hoy estamos 20 de septiembre del 2023. Son las 3:41, damos inicio a la sesión de la fecha. Señora fiscal, ¿observaciones al acta? Buenas tardes a todos. Tengo una observación, señor, sobre las actas remitidas. Doctora Mogollón. Doctor Nakazaki. Ninguna, señor director de debates. Doctor Servigón. Ninguna, señor director de debates. Doctor Reina. Ninguna observación, señor magistrado. Doctora Hurtado. Ninguna observación, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Señor magistrado, ser presente que para la audiencia de hoy voy a reemplazar al doctor Jorge Paredes en defensa del señor segundo Manuel Sánchez Paredes. Bien, está cubierta la defensa entonces del señor Manuel Sánchez Paredes por la doctora Hurtado. Bien, aprueba el acta y será firmada por el señor presidente. Está siendo firmada en este momento. Bien, despacho pendiente. Sí, doctor. Hay un escrito presentado por la defensa de Fidel Ernesto Sánchez Alayo, donde presenta conclusiones de su alegato oral. Doctor Nakazaki, nos faltan sus defensas por escrito de los procesados Fortunato y Belisario, por favor. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces con la sesión, doctor. Adelante. Gracias, señores miembros de la sala. Vamos a hacer el alegato de cierre de la empresa Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia Sociedad Anónima. Y para ello, siguiendo la misma metodología, partimos por la valoración individual de la prueba pericial forense, porque recuerden que en este caso hemos aportado una pericia en auditoría forense, no solo respecto a Comarsa, sino también respecto a Pomispa. Y este es el informe forense sobre validación de ingresos de la empresa Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia, Pomispa, en el periodo 1996 al 2007, y que estuvo a cargo de Baker Antilli en alianza con Marcus Radcliffe, cuyo autor directo, porque esta es una pericia hecha por una persona jurídica, y la persona jurídica actúa en este caso concreto a través de Alberto Rivera, lo que motivó que sea examinado en la sesión 524 del 7 de septiembre del 2022. ¿Qué establece la pericia en auditoría forense sobre Pomispa? Valida en primer lugar el objeto social que tuvo, que fue brindar servicios especializados, especialmente en minería. En la lógica de lo que estableció el perito economista, que eran empresas familiares y vinculadas, justamente en esa línea se crea Pomispa para brindar servicios mineros a las empresas de la familia, en este caso principalmente a Comarsa, la compañía minera aurífera Santa Rosa. ¿Qué más valida la auditoría forense? Valida que Pomispa tuvo contabilidad, registro de ventas, libro mayor, libro diario, estado de cuentas, factura de ventas, declaraciones a la SUNAT. Esto es una forma de evidenciar porque el cargo es el mismo que Comarsa. Comarsa fue una empresa fachada, una lavadora de dinero de origen sucio proveniente del narcotráfico generado en México, y Pomispa la continuación de la lavadora, otra lavadora. Entonces lo que nosotros tenemos que demostrar es que existió y funcionó. Y una manera de hacerlo es una contabilidad que funcionó y un control por parte de la SUNAT que también funcionó. ¿Qué validan también los peritos, señores miembros de la sala? Que en el periodo 1996 al 2000, Pomispa realizó por venta de prestación de servicios y otros realizados una venta total de $31 millones, 344,766. O sea, ¿funcionó o no funcionó? Y ahora dice que funcionó, y lo que generó la auditora forense. Ya no solo los peritos economistas, ya no solo los peritos contables, sino una auditora que, vuelvo a marcar, y permítame para señalar su relevancia. Quizás ustedes recordarán que en los casos del expresidente Fujimori se hablaba de la empresa Kroll y el famoso informe Kroll. Ahí me inspiré. Si el informe Kroll era tan importante, exigía a los Sánchez Paredes un Pelé y un Maradona en materia de auditoría forense. Por eso es que si ustedes buscan en Google
Marcus Ratcliffe y Baker Antilli son dos empresas forenses mundiales, no regionales, mundiales. Y esas dos empresas se unen, hacen alianza para hacer la pericia en el Perú. Entonces, esa empresa auditora de presencia mundial es la que determina que POMISPA funcionó. ¿Y cómo demuestra que funcionó? En el periodo 1996-2000 generó $31.344.766, principalmente por los servicios que le vendía a Comarsa, que en la sesión anterior demostramos fue la cuarta exportadora de oro en el Perú, y establecimos cuál fue su producción a lo largo de los años, porque uno dirá como $31 millones de servicios, pero ¿a quién? ¿A quién le diste $31 millones en servicios? Establecemos las ventas acá de manera para que se vea el comportamiento económico. Miren ustedes cómo va funcionando de 1996, $601.517. En el 97, $3.379.000. En el 98, $8.263.000. En 1999 baja a 7 millones. En el 2000 sube a 11 y llega a un total de los 31 millones. Que coincide, si comparamos con el resultado de con Comarsa, cómo Comarsa iba aumentando como empresa que exportadora de oro y metales preciosos. Entonces, como Comarsa crece, y lo establecimos en la sesión anterior, POMISPA igualmente crece. O sea, hay lógica económica en cómo se desarrollan los negocios, que es un indicio central para ver si existieron o no, porque estamos demostrando la vida económica desde 1959 al año 2007. No hay otro caso donde se haya desarrollado tanto la vida económica de alguien. 1959-2007. ¿Cuántos años hemos traído a probar? Porque es nuestra prueba. Esa fue la decisión de la defensa. Esa fue su teoría del caso. Demostrar la actividad económica en un juicio en el grado que establece la ley, la certeza. Y eso también vamos al periodo 2001-2007, que también valida Marcus Ratcliffe y Baker Antilli. Y llega a 670.136.129. Igualmente con la misma metodología. Contabilidad, auditorías financieras, etc. Entonces, ¿dónde está la empresa fachada? Una empresa fachada que no debió funcionar, que no debió tener trabajadores, que no debió generar ingresos, que no debió someterse a los controles del Estado. POMISPA trae por los suelos la tesis que sea una empresa fachada. Del 2001 al 2007, igual, ¿cómo se desarrolla el comportamiento económico? 11 millones por redondear en el 2001, 13 en el 2002, 18 en el 2003, 19 en el 2004, 2005, 26, 2006, 34, 2007, 46. Siempre en la línea de crecimiento de Comarsa. Esto es muy importante. ¿Cómo crece Comarsa como exportadora de oro? ¿Cómo crece POMISPA como prestadora de servicios? Lógica, comportamiento económico, o lógica económica, como le llaman. Diversos clientes, valida también la auditora que tuvieron. Varios clientes, todos vinculados en la demostración que trajo nuestro perito economista. Hubo un grupo de empresas económicas de naturaleza familiar que vinculaban unos con otros. Son 17 clientes que acreditan los ingresos de POMISPA. Y establecemos la tabla general de 1966 al 2007, y ven ustedes la lógica, arrancó en 1.537.58 y fue creciendo a lo largo del tiempo. Acá hemos fusionado toda la información dada con anterioridad, ahora expresada en soles. Múltiples controles tuvo POMISPA. En el informe forense
se validan también los controles que tuvo Pomispa. Y la auditoría forense Baker Antilli examina qué significa ser prico, ser principal contribuyente. Las obligaciones contables, formales, registrales, notariales, contables que genera ser un prico. Y que eso fue permanentemente verificado por la SUNAT a lo largo de los años de existencia. La valoración individual de la pericia contable, porque además de la pericia en auditoría forense, se aportó una pericia contable de parte, periodo 1997-2007. Y en la pericia contable trabajamos especialmente la de levantamiento de imputaciones, porque la policía hace dos cosas: formula imputaciones en un documento y hace una pericia policial. La pericia policial, con todo respeto, no dice nada. Entonces nos centramos en las imputaciones que hace la policía. Luis Alberto Castillo Cubas, ya su acreditación ha sido suficientemente establecida, es examinado por este peritaje en la sesión 521 del 31 de agosto del 2022. ¿Y qué es lo que acredita? El cuestionamiento era el siguiente: Pomispa es una lavadora porque el principal aportante es Orlando Sánchez. Orlando Sánchez Paredes hace el principal aporte y sus hijos tienen menos acciones, en la lógica de una empresa familiar. Lo que hemos tratado de establecer aquí es lo siguiente: ¿qué aportó Santos Orlando Sánchez Paredes? 1.573, 1.573.600 soles. Ese es el aporte, porque fue aporte no dinerario, fue maquinarias que entregó. El maquinaria pesada, fueron 9 vehículos que aportó. 2 fueron adquiridos en el año 92. ¿Y cuál era el saldo que mantenía? 3.183.943.60. O sea, él mantenía un saldo de 3 millones para hacer un aporte obviamente inferior. Por tanto, tranquilamente podía ser cubierto con los ingresos ya establecidos, incluso por la pericia oficial del tribunal, tanto económica como contable. ¿Y los hijos cuánto aportaron? 26.400 soles. Los hijos no están procesados, por cierto. Entonces, el patrimonio de Orlando Sánchez era suficiente para tener las máquinas que se dieron como aporte no dinerario para la constitución de Pomispa. O sea, el argumento que trata de construir la Fiscalía: Pomispa es una empresa fachada porque Santos Orlando Sánchez es su aportante principal y él no tiene cómo justificar porque solo tiene dinero producto del narcotráfico, es falso, porque la pericia económica y la pericia contable, no la voy a repetir, marca un patrimonio suficiente para la época de los hechos, de la Constitución. En el informe contable de la policía se hacen una serie de cuestionamientos que rápidamente marco. Se realizó tasaciones para el aporte de capital a Pomispa. Santos Orlando Sánchez Paredes alquilaba como persona natural con negocio los vehículos a Comarsa antes de crear la persona jurídica Pomispa. O sea, está acreditado pericialmente que Orlando Sánchez alquilaba máquinas, inicialmente a Comarsa y luego se constituye Pomispa. No existe sobrevaluación de los vehículos, ya que la Ley General de Sociedades está permitido incrementar un valor de estos hasta un 20%. Está dentro de la base legal establecida. Y Comarsa no es el único cliente, como sostenía la policía, sino es el principal cliente, que es otra cosa. La pericia contable tuvo por objeto levantar técnica y contablemente las imputaciones por el Ministerio Público a Pool de Maquinaria Santa Patricia, Pomispa. Se utilizó el método deductivo, analítico y descriptivo para la investigación que los peritos contables de la sala determinaron que fue un método adecuado. O sea, cumplimos con los dos requisitos que corresponde al derecho: acreditación del perito, y el método utilizado responde a la ciencia, que es objeto de la pericia.
porque esta no es una pericia de experiencia, sino es una pericia de ciencia. Es ciencia contable. El método utilizado, dijeron los peritos del tribunal, que es un método adecuado para la ciencia contable. Acreditación y método respaldado por la ciencia que corresponde a la pericia. Trabajó, por tanto, con los principios contables y las normas internacionales de contabilidad. Principio del ente, principio de bienes económicos, empresa en marcha. O sea, cumplimos con la exigencia de utilizar técnicas que son respaldadas por la comunidad científica, en este caso contable. Y las normas internacionales de contabilidad, la NIC 1, la NIC 12, la NIC 17. Presentación de estados financieros, impuesto a las ganancias, arrendamiento, entre otros. Por tanto, se satisfacen las exigencias que establece la norma. Finalmente, para terminar con Pomispa, vamos a las imputaciones. Y ahí viene el problema que encontramos con Comarsa. A Pomispa, en vez de atribuirle peligro objetivo, sea peligro instrumental o peligro por ser beneficiada económicamente por el delito, se le atribuye imputaciones de lavado de activos. Eso habrá apreciado la sala en la defectuosa imputación a las personas jurídicas. A las personas jurídicas no se les imputa delitos hasta el día de hoy. Quizás más adelante cambie la ley, pero hasta el día de hoy no. Solo peligro objetivo. Ni siquiera la frase peligro objetivo aparece en la acusación. El primer cuestionamiento, como adelanté, hace acto de conversión. La constitución de Pomispa con fines de lavado de activos. ¿Por qué se crea Pomispa como una empresa con fines de lavado de activos, más allá que hemos demostrado su funcionamiento? Porque la Fiscalía sostiene que no funcionó, tan es así que es imposible que haya tenido un solo cliente. Ya hemos demostrado que no hubo ese cliente, pero lo más importante, el funcionamiento de la empresa se demuestra con sus ingresos y sus gastos. Ya hemos explicado que no hay la sobrevaluación ni subvaluación, que es otra imputación que se hace, incremento de activos con vehículos sobrevaluados o subvaluados, porque estamos utilizando lo que establece la norma correspondiente. La ley permite trabajar con un 20% para arriba o con 20% para abajo de valor. Si seguimos el procedimiento establecido en la ley, ¿de dónde sale la conclusión de sobrevaluación de los activos o subvaluación? Se cuestiona como lavado de activos que no se registró el aporte de Santos Orlando Sánchez Paredes ante la SUNAR. Ese es el acto de lavado de activos. No registrar el aporte no dinerario de Santos Orlando ante la SUNAR. Ese es el cuestionamiento concreto, está en la acusación. Pero en esos años no era obligatoria la inscripción en registros públicos de la adquisición de vehículos. O sea, quien ilustró a la Fiscalía en esta parte no diferenció aporte dinerario de aporte no dinerario. Tienen distintos tratamientos. Y concretamente, cuando el aporte no dinerario es aportación de vehículos. No había que inscribirlos en la SUNAR. En aquella época, por cierto. Otra imputación de lavado de activos, eso lo discutimos largamente, trajimos a los propios funcionarios, a los ejecutivos de American Leasing. La Fiscalía no comprendía que era un leasing, seguramente orientada por la policía, porque acá hay una imputación, contratos de arrendamiento financiero suscritos por Pomispa con la empresa American Leasing, y los califican como actos de conversión a dos contratos de leasing. Y el tema concreto es que los contratos de leasing están perfectamente permitidos por la ley. Decreto legislativo 299, artículo 18 del decreto legislativo 299, el arrendamiento financiero. Y cómo se trabaja con los beneficios tributarios. O sea, no hay ningún cuestionamiento, salvo que cuestionan los leasing por cuestionar los leasing. Y esto es importante porque la Fiscalía se preguntaba ¿por qué los valores? El beneficio tributario del leasing financiero consiste en depreciar los activos en menor tiempo. Por eje, los vehículos se deprecian en 5 años, pero con el leasing financiero se pueden depreciar en 2 años. En consecuencia, se paga menos impuesto a la renta. Ese es el tema que tenía que enfrentarse contablemente.
a través de un peritaje, porque ese método lo establece la ley o el decreto legislativo, para ser más preciso. Otra imputación a Pomispa es que Pomispa y America Leasing celebran un contrato para adquirir una planta deshidratadora, ya no vehículos, sino una planta deshidratadora, y lo llaman un acto de conversión. Pero nuevamente, ¿cómo puede ser un acto ilícito en general el utilizar un mecanismo que la ley permite? O sea, la no comprensión del leasing. Yo por primera vez en mi carrera ahora voy a trabajar un caso de factoring. No domino qué es el factoring porque recién lo voy a estudiar. Por ejemplo, lo primero que han explicado es que cuando hay un factoring, el dinero que es materia del factoring no le pertenece a la persona jurídica. Yo no lo sabía. Pero el hecho que no lo comprenda no califica y soy el agraviado. Yo voy a formular una denuncia penal, pero primero tengo que comprender el factoring para saber si puedo denunciar o no, porque de repente el acto es correcto. Entonces, estoy empapándome qué es el factoring. El problema ahí es que no se entendía qué es el leasing. Porque el leasing tiene un tratamiento especial para los precios. Al final, factura $1. Oiga, pero ¿cómo? ¿El carro cuesta $1? Es que yo con los años, se llama arrendamiento financiero, voy pagando, y al final, si me lo quiero adjudicar, es por un valor simbólico. Siempre los leasing terminan en un valor simbólico, porque esa es la herramienta financiera. Compra por mí, me lo alquilas, y yo con el arrendamiento voy pagando, y al final digo si me lo quiero adjudicar o no. Y para adjudicármelo, pues por el saldo mínimo. Dice, compró un camión en $500. Es totalmente arbitrario, pero es un arrendamiento financiero. Según la cláusula del contrato de leasing, el proveedor podría ejercer la opción de compra. Y por eso la compra es en el valor que no comprende la fiscalía. Y la policía, por cierto, no es la fiscalía, es la policía la que no comprende y lleva esa no comprensión a la fiscalía. Recuerden en qué año fue este caso. Actos de transferencia. Transferencia a la sociedad Sánchez Miranda de 2 vehículos por el valor de $1. Miren, acá viene el problema, cuando no se quiere comprender una situación. Dicen, ¿cómo Pomispa puede venderle a la sociedad conyugal Sánchez Miranda 2 vehículos en $1? ¿Cuál es la explicación documentada? Estos vehículos nunca fueron adquiridos por Pomispa, sino por Santos Orlando Sánchez Paredes, como se acredita con las facturas respectivas. Quien compró los vehículos fue Orlando Sánchez Paredes y por un error se inscribió en la SUNAR como si fuera nombre de Pomispa. Ustedes dirán, ¿cómo es ese error? La cantidad de vehículos que manejaba. Entonces lo compró Orlando Sánchez, ahí está la factura de la empresa, Ferreiros, por ejemplo, o sea, no cualquier empresa, a nombre de Orlando Sánchez Paredes. Y de manera inexplicable se inscribió a nombre de Pomispa. Había que hacer el correctivo. Para hacer el correctivo, ¿cuánto le ponemos a esa compra-venta, que fue la forma de corregir? Para que pase Pomispa Orlando Sánchez, el contador dijo, una compra-venta. ¿Qué valor le íbamos a poner? Un valor simbólico, si se trataba de corregir un error. Y eso está documentado por las pericias, por las facturas, y nadie ha cuestionado las facturas, porque obviamente ¿qué van a cuestionar a Ferreiros, a Mercedes, a Toyota? Otro acto de imputación, aumento de capital de 1.600.000 a 12 millones desconociendo su origen. ¿Cómo se va a desconocer su origen si la auditoría forense establece todos los ingresos y los gastos de Pomispa a lo largo de los años, que son producto de su actividad? Recuerden el inicio de este alegato. Además hay auditorías contables cada año. O sea, hay contador, hay auditor contable, o sea, hay contabilidad, hay estados financieros. ¿Cómo va a ser de origen desconocido? Recuerden los millones que ha generado esta empresa. Incremento de ventas por parte de Pomispa en el año 1997. Dice
se advierte un súbito, inexplicable, irrazonable incremento en sus ventas. Nuevamente se remite el perito de parte a Marcus Radcliffe y Baker Antilli, y Marcus Radcliffe y Baker Antilli sí hacen esa figura que le decía hace un momento, cómo va creciendo año por año Comarsa, cómo va creciendo año por año Comispa. Es el crecimiento de Comarsa como exportadora de oro lo que explica el crecimiento de Comispa como prestadora de servicios. Pero cuando uno hace y cumple con el principio pericial de exhaustividad, que evidentemente no lo cumple la policía. Y con eso termino Comispa. Si me permite, voy a cambiar para ingresar ahora a la última persona jurídica. Si fuera tan amable. Sí. Agrándalo. Gracias. Sí. Ya está en grande, ¿no? Sí, ok. Señores miembros de la sala, y para concluir con los alegatos de cierre, la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, señor de los Milagros de Trujillo. ¿Cuál es la imputación aquí? Otro problema de comprensión que es una sociedad minera de responsabilidad limitada. Se dice, señor de los Milagros, es una lavadora porque no puede ser que se constituya una empresa solo para que alquile concesiones. Esa es la lógica de la Fiscalía. Como una empresa se va a constituir para solamente dedicarse al alquiler de concesiones. Lo primero que no se comprende es que es una sociedad minera de responsabilidad legal. Una sociedad minera de responsabilidad legal, señores miembros del tribunal, ¿qué es lo que evidencia una SMRL? Evidencia que no es la voluntad de los socios. ¿Por qué? Porque en el Código Minero no está permitida la copropiedad de personas naturales. Las personas naturales en copropiedad no pueden ser los dominos de una concesión. Entonces, ¿por qué? El legislador no quiere. Entonces el legislador obliga. ¿Quieren ser copropiedad? Conviértanse en una sociedad minera de responsabilidad legal. Creen una persona jurídica si quieren que funcione su propiedad legalmente, conviértanse en sociedad minera de responsabilidad legal. Eso dice el Código Minero. Pero hay que estudiarlo. Y por eso es que se crea Señor de los Milagros de Trujillo. Esa es la razón. Es de todas las empresas que hemos exhibido hasta ahora, es la única sociedad minera de responsabilidad legal. Porque en todo habrán visto, siempre van los hermanos en sociedad. A lo largo de la década del 50, 60, 70, 80, 90, siempre trabajan, por eso es un grupo familiar. Pero se encontraban con esta valla legal. Entonces, ¿cuál es la salida que le da el legislador? Conviértanse en una sociedad minera de responsabilidad legal. Por eso es que existe Señor de los Milagros. El 10 de noviembre del 78, Genaro Evelio Alayo Mariños hace la denuncia de la concesión minera Señor de los Milagros. El 23 de diciembre del 2079, la Jefatura Regional de Minería otorgó al amparo temporal del denuncio Señor de los Milagros. En el año 86, en enero, se inscribe el denuncio polimetálico Señor de los Milagros a nombre de Genaro Alayo Mariños. En 1990 lo adquiere Manuel Sánchez Paredes, adquiere el 10% y Persile Sánchez Paredes el 50% en el año 1990. En 1991, Santos Orlando Sánchez Paredes el 20% y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes el 10%. Nuevamente la lógica, por favor, del comportamiento económico. Poco a poco van adquiriendo las acciones. Se van incorporando a esta sociedad minera. En 1991, el 27 de noviembre, el Consejo de Minería ordena que se formalice conforme a la ley la titularidad de la concesión Señor de los Milagros.
Esto es que se constituya la sociedad minera de responsabilidad legal. Artículo 186 de la Ley General de Minería. 29 de diciembre del 93, la Jefatura del Registro Público de Minería declara constituida la SMR, señor de los Milagros. Esos son los hechos económicos y su explicación legal de por qué se constituye señor de los Milagros, donde entonces una empresa creada para lavar activos. Recurrimos al informe forense de Comarsa para validar los ingresos de la empresa Señor de los Milagros del periodo 94-2007. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Lo primero que se establece es para analizar todas las operaciones de Comarsa, se ve también la operación que realizó con Señor de los Milagros. Por eso es que el auditor forense también trabaja con Señor de los Milagros. No es que se hizo una auditoría forense de Señor de los Milagros. La auditoría forense es de Comarsa. Pero como se analizan todas las operaciones de Comarsa, se analiza su operación también con Señor de los Milagros. Y valida Baker Antilli y Marcus Ratcliffe que el Señor de los Milagros fue constituida en la historia que acabo de explicarles y que su cliente principal era la compañía minera aurífera Santa Rosa. Y lo más interesante, que su objeto social permitía el arrendamiento de concesiones. Eso es lo más interesante. Lo que la Fiscalía siempre se preguntó y marcó y pretendió construir su indicio, claro, de manera incompleta, sin regla de experiencia técnica, eso ya no lo voy a repetir, he trabajado mucho sobre los indicios incompletos de la Fiscalía, pero si la Fiscalía sostiene que no era posible que se constituya una empresa solo para arrendar, la pregunta es entonces, ¿por qué Registros Públicos aceptó su objeto social? Si en este momento yo quiero constituir una empresa y digo objeto social, tráfico ilícito de drogas, me tienen que rechazar, porque los objetos sociales tienen que ser jurídicos, no podrían ser antijurídicos. Entonces hay un control de legalidad cuando uno constituye una persona jurídica y señala cuál es su objeto social. No puede señalar el objeto que quiera, tiene que ser legal. Libertad dentro de lo legal. Entonces, expresamente, para concesionar a terceros la concesión minera Señor de los Milagros. O sea, Señor de los Milagros establece como objeto social gestionar su concesión minera, ergo, arrendarla. Y así se establece que Señor de los Milagros tiene ingresos a partir de 1997. El contrato es de un tiempo antes, pero como es una empresa familiar, conviene en que los pagos empiecen a hacer desde 1997. Y recibe entre el 97 al 2000, por factura de ventas, Señor de los Milagros, 16.124.365 millones de soles. O sea, su objeto social no solo era legal, sino también era rentable. Señor de los Milagros solo era una sociedad minera de responsabilidad legal. Su naturaleza no era ser una operadora, hacer la inversión de una operación, como se hizo Comarsa. Pero ese negocio le dio rendimiento económico al Señor de los Milagros, o sea, el indicio de la lógica económica. Del 2001 al 2007, igualmente recibe ingresos de 14.957.000 soles. Señor de los Milagros, nuevamente, objeto social legal, lógica económica del objeto social. Acá la validación de cómo Comarsa trabaja con la concesión Señor de los Milagros desde el año 94, pero repito, los ingresos son a partir del 97 porque así convinieron estas empresas vinculadas familiarmente. Del total de bienes adquiridos entre 1993 al 2007, se ha establecido por parte del Señor de los Milagros operaciones
Y ahí dice todos los conceptos que validan de Comarsa: arrendamiento de concesiones mineras por la sociedad de responsabilidad limitada Señor de los Milagros de Trujillo. O sea, el auditor forense Baker Antil y Marcus Radcliffe también validan el contrato de arrendamiento de la concesión minera. La valoración individual, sí se hizo una pericia contable de parte, por parte del Señor de los Milagros de Trujillo, del 94 al 2007, sesión 521, 31 de agosto del 2022. Lo primero que hay que establecer, el aporte de constitución social. $25,000, Santos Orlando Sánchez Paredes; segundo Manuel Sánchez Paredes, 12,750, Fortunato Wilper, 12,750, el aporte inicial es $50,500. Se ha acreditado con las pericias económicas y contables de las tres personas suficiencia económica para solventar ese aporte dinerario. En el caso concreto de Santos Orlando Sánchez Paredes, por ejemplo, tenía un saldo de 3,185,943.66 para hacer un aporte de $25,000. El informe del Ministerio Público, su informe contable es 3-2-2010 de INANDRO, no establece ninguna irregularidad contable. Solo narra las operaciones contables propias del giro, pero no establece ninguna irregularidad en Señor de los Milagros. Las imputaciones que formó la Fiscalía nuevamente, bueno, ya hemos acreditado la metodología utilizada, no lo voy a repetir. Los principios contables, me voy de frente a las imputaciones para concluir. Nuevamente le imputa la comisión de delitos. Actos de conversión, actos de transferencia, actos de tenencia. Peligro objetivo 0. No sé cómo la Fiscalía pretende entonces que se establezca la consecuencia accesoria debe imponerse porque tendría que haberse probado un peligro objetivo que no ha sido postulado. Le imputan cometer delitos. Actos de conversión. Señor de los Milagros, usada como empresa fachada. ¿Por qué es usada como una empresa fachada? Es una excelente pregunta. Y ahí entran las conjeturas. No se puede haber constituido una empresa para que solamente alquile concesiones. Y a eso hemos establecido. ¿Por qué se constituyó? Porque lo manda la ley. Por eso es sociedad minera de responsabilidad legal. ¿Cuál es el objeto social? El registrado, el inscrito en registros públicos. ¿Generó ingresos? Bastantes millones de soles. Entonces, ¿dónde estaría que es una empresa fachada? ¿Está aprobado el alquiler de la concesión? Sí, está aprobado. ¿Está aprobado que ese contrato de alquiler funcionó o se ejecutó? Está aprobado. Entonces, ¿dónde estaría la empresa fachada? Actos de transferencia. También le imputan el alquilar. Todo gira en torno al alquilar. Dice, Señor de los Milagros tenía como objeto la explotación minera, nunca realizó la actividad, nunca realizó actos de inversión del denuncio, solamente se limitó a alquilarla. Miren cómo viene el problema de la construcción del indicio incompleto. Hecho base, contrato de arrendamiento de la concesión. ¿Qué regla de la experiencia, tendría que ser de la experiencia, permite establecer que si una empresa minera alquila concesiones, hecho presunto, es una empresa fachada? Más allá que la Fiscalía no construye el indicio, y marco que una observación fundada por la sala es que si yo voy a sostenizar indicios, tengo que postular los indicios y probarlos, evidentemente. Acá no. Acá ahí esto es el texto de la acusación. Como tenía por objeto explotación minera y solo alquiló, ergo, es una empresa fachada. Y eso sí ha establecido que no es correcto. El objeto social era también gestionar, ergo, arrendar la concesión. Acto de tenencia. Repite lo mismo. Señor de los Milagros tenía por objeto la explotación minera, nunca realizó dicha actividad, ni realizó actos de inversión en el denuncio, lo calca.
limitándose a alquilarlo a Comarsa para facilitar el flujo de dinero antes mencionado. Entonces, ¿cómo el Señor de los Milagros resulta una empresa lavadora? Más bien hay la prueba en lo contrario. Hay objeto social, y disculpen que sea repetitivo, pero es repetitiva la imputación. Primer indicio de defensa. ¿El objeto social abarcaba alquilar concesiones? Sí. Segundo, ¿es un objeto social inscrito en los registros públicos? Sí. ¿El contrato de arrendamiento se celebró? Sí. ¿El contrato de arrendamiento se ejecutó? Sí. ¿Generó ingresos económicos? Bastantes millones de soles que hemos descrito. ¿Dónde está la empresa fachada? ¿Dónde está que es delictivo que solo haya alquilado a Comarsa? En conclusión, señor presidente, señores miembros de la sala, concluimos en nuestro que es alegato de cierre, señor de los Milagros, y como conclusión final para acabar, en estos largos alegatos que hemos realizado de Santos Orlando Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Jesús Belisario Esteves Ostolaza, Comarsa, Pomispi, señor de los Milagros, nuestra conclusión es la siguiente. Se ha aprobado una actividad criminal de tráfico ilícito de drogas que haya sido el financiamiento de los acusados, no se ha aprobado. Se ha aprobado que Santos Orlando Sánchez Paredes o alguno de los, bueno, en este caso serían dos, Santos Orlando Sánchez Paredes o segundos Manuel Sánchez Paredes, a través de México o de cualquiera de los atestados mencionados, hayan generado ingresos, efectos o ganancias ilícitas del tráfico ilícito de drogas para ser incorporado a las empresas, no se ha aprobado. Se ha aprobado, por el contrario, una actividad económica lícita en los acusados desde 1959 hasta el 2007 como personas naturales o personas jurídicas, se ha aprobado. Es la razón por la cual concluimos que no solamente deben ser absueltas las personas naturales, sino las personas jurídicas que son materia de acusación, y eso confiamos que así sea dictado en la sentencia. Con eso concluimos los alegatos de cierre. Señor director de debate, señores miembros de la sala. Muchas gracias, doctor. Sus conclusiones por escrito. Sí. Y en la siguiente sesión, las defensas materiales. Doctor Reina, adelante. Sí, señores magistrados, solamente hacer una petición. Como ya se ha indicado que en la próxima audiencia se va a realizar la defensa material, si nos pudieran quizás cerrar la programación, se va a hacer toda una audiencia, se van a hacer varias audiencias, un poco para organizarnos, ¿no? También los abogados, y sin duda también ver la posible programación de la audiencia de lectura de sentencia, ¿no? Ahora más bien, doctor, ustedes se organizan conforme a nuestra disposición y nuestro avance. Eso sí, precisamente. Pues, que todavía nosotros no podemos en absoluto en este momento decir ya todo está decidido. No, tenemos que discutir, debatir, entender usted que hay proyectos, propuestas. Entonces, por eso ustedes se organizan de acuerdo a que nosotros vamos a pautar. Doctora Morales. Sí, señor, solo para indicar lo siguiente, en atención a que en anteriores sesiones la defensa de las empresas Comarsa y Pomispa informó sobre la liquidación de estas empresas, que recién fue en la etapa de alegatos de la defensa. Se nos dijo, y su dirección también dispuso, que la defensa informara conforme a lo solicitado por el Ministerio Público, es decir, en forma detallada, cuáles fueron las causas, circunstancias y el destino de los bienes de estas
empresas, de lo que no hemos escuchado absolutamente nada el día de hoy. Yo no sé si en todo caso se va a hacer efectivo ese requerimiento o simplemente la defensa va a dejar eso sometido solo al escrito o a los documentos que se presentó por escrito. Solo eso quería saber, señor. Lo formalmente alegado por la defensa es considerando personas jurídicas en la forma como está postulado y así lo estamos entendiendo. Yeah. La labor investigativa corresponde al Ministerio Público realizar las indagaciones que corresponde para ver si han sido liquidadas o no. Nosotros nos centramos solamente en el objeto del proceso y conforme a ello decidimos. Hay razón seguramente por qué han hecho los alegatos de cierre y no vamos a pronunciar estrictamente sobre ello, señora fiscal. Otro punto, bueno, señor, en su momento entonces nosotros vamos a actuar también conforme a nuestras atribuciones. En todo caso, en atención a lo último solicitado por el doctor Reina, solo pedirle que la organización, en todo caso, de la intervención ya de los acusados, intervención final de los acusados, si fuera posible realizarse de repente en una sola audiencia para efectos de que se atiendan los plazos que se viene ocupando en este proceso, ¿no? Eso va a depender, doctora, porque los votos en discordia eventualmente pueden surgir y eso lógicamente escapa a la voluntad de ustedes de querer acelerar. Eso es un tema que tenemos que debatir y tenemos que darnos nuestro tiempo para efectos de ver cómo pautamos ese último momento que tenemos con las defensas materiales. ¿Bien? Sí, señor. Señor director de debates, hay que tener en cuenta que nosotros todavía no tenemos esa posibilidad de adelantarnos y visualizar cuántos tiempos exactamente van a utilizar en su defensa material cada acusado y si es que lo van a efectuar, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo que se va a utilizar, se irá programando. Ya la dirección de debates ha indicado que se va a seguir la secuela de los alegatos efectuados por las defensas, ¿no? Estamos convocados entonces para el 5 de octubre, ¿por eso, doctor? 2:30 de la tarde. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. Radio Informa. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes.